Todo fan de The Mentalist recuerda el encanto de Patrick Jane, la sombra inquietante de Red John y la tensión silenciosa que vivía entre Jane y Lisbon. Pero lo que la mayoría de los espectadores nunca vio fueron las decisiones, accidentes, rivalidades y pistas ocultas que dieron forma a la serie detrás de cámaras, a veces cambiando la historia en tiempo real. La verdad es que los guionistas no siempre sabían hacia dónde iba el misterio, y el elenco no siempre estaba de acuerdo con los giros. Desde significados secretos enterrados en los títulos de los episodios hasta asesinos reales, finales que casi ocurrieron y dramas inesperados del reparto, estos son 35 datos específicos que revelan cómo The Mentalist realmente funcionaba y por qué fue mucho más calculada de lo que jamás dejó ver. Patrick Jane fue modelado a partir de Sherlock Holmes, con un giro. Bruno Heller describió a Patrick Jane como una mezcla de Sherlock Holmes y un falso psíquico. Jane no usa ciencia forense, sino intuición, lectura de personas y manipulación emocional. Habilidades comunes tanto en psíquicos como en estafadores. Heller quería un protagonista que resolviera crímenes con encanto, no con fuerza bruta ni tecnología. Simon Baker no es estadounidense. A pesar de clavar el acento americano, Simon Baker nació en Launceston, Tasmania, y creció en Ballina, Nueva Gales del Sur. Sus primeros trabajos como actor fueron en telenovelas australianas como E Street, Home and Away y Heartbreak High. No se mudó a Estados Unidos hasta finales de los años 90. Cada título de episodio tenía Red por una razón. De la temporada 1 a la 5, todos los títulos de los episodios incluían la palabra Red, simbolizando la obsesión de Patrick Jane por encontrar a Red John. Incluso episodios como Scarlet Ribbons o Strawberries and Cream tenían referencias sutiles al color rojo. Tras la muerte de Red John, los títulos cambiaron, marcando una transición psicológica para Jane y para el tono de la serie. Un asesino serial real inspiró a Red John. La psicología escalofriante de Red John estuvo parcialmente inspirada en el asesino real Keith Hunter Jesperson, un camionero de larga distancia conocido como el asesino de la cara feliz. Sander Berkeley, quien interpretó a Red John, nació el mismo año que Jesperson, una coincidencia inquietante que, según Heller, ayudó a sellar la decisión de casting. Simon Baker quería un final trágico. Mientras los fans apoyaban un final feliz para Jane y Lisbon, Simon Baker imaginaba un cierre más oscuro. Siempre fue un personaje trágico, dijo Baker a The Irish Times. Pensé que sería más honesto que terminara solo, atormentado, roto, pero redimido a su manera. Los fans de Psych no estaban nada contentos. Psych, la comedia de USA Network, protagonizada por James Roday, se estrenó en 2006 con una premisa casi idéntica: un falso psíquico que ayuda a la policía a resolver crímenes. Cuando The Mentalist se estrenó en 2008, los fans de Psych protestaron. La serie respondió con picardía en episodios que se burlaban de ese programa de Simon Baker. Tim Kang trabajó en finanzas. Antes de actuar, Tim Kang obtuvo un título en ciencias políticas en UC Berkeley y trabajó como analista financiero en la Bolsa del Pacífico. Un día pasó frente a un cartel de teatro y se inscribió en clases de actuación. Más tarde obtuvo una maestría en el ART Institute de Harvard antes de conseguir The Mentalist. Un fan escribió un libro descifrando el misterio de Red John. David Daniel, profesor de psicología y superfan declarado, escribió The Mentalist Code and the Search for Red John, afirmando haber encontrado más de 100 pistas que señalaban la identidad de Red John. Teorizó que la respuesta estaba ahí desde la temporada 1. Bruno Heller nunca confirmó ni negó la exactitud del fan. Robin Tunney casi rechaza el papel. Antes de unirse a The Mentalist, Robin Tunney acababa de salir de otra serie de CBS y dudaba en volver a la televisión de cadena.
No le convencía el formato procedimental, pero después de leer el piloto y ver el nombre de Simon Baker vinculado al proyecto, cambió de opinión. Había algo en ello. Sentí que esto sería diferente, dijo en una entrevista con TV Guide en 2011. Simon Baker dirigió varios episodios. Baker no solo fue la estrella, dirigió varios episodios clave, incluidos My Blue Heaven y Blue Bird. Tuvo que equilibrar actuaciones emocionalmente intensas con decisiones creativas detrás de cámara, a menudo eligiendo planos más lentos o señales visuales simbólicas para reflejar el trauma interno de Jane. Bruno Heller creó Gotham después. Tras The Mentalist, el creador Bruno Heller volvió a cambiar de género, esta vez hacia los cómics. Creó Gotham, la serie precuela de Batman que se emitió de 2014 a 2019. Demostró su flexibilidad de tono y género, pasando del crimen elegante a historias de origen más crudas. Una escena eliminada mostró el origen del símbolo de Red John. En la temporada 3, una escena eliminada de Strawberries and Cream revelaba una posible explicación del inquietante símbolo de la carita sonriente de Red John. Supuestamente se inspiraba en un dibujo traumático de la infancia, pero la escena fue eliminada por ser demasiado reveladora, demasiado pronto, según los comentarios del DVD. La serie fue fuertemente censurada en algunos países. Debido a los temas violentos, especialmente los asesinatos de Red John, ciertos episodios fueron censurados o directamente omitidos en mercados internacionales como China y partes de Medio Oriente. Blood and Sand fue reportado como retrasado por sus imágenes gráficas. Owain Yeoman se volvió vegetariano por The Mentalist, después de un episodio particularmente emotivo que involucraba abuso animal en la temporada 4. Yeoman, ya defensor de los derechos de los animales, dijo en una entrevista con PETA que ese episodio lo impulsó a comprometerse plenamente con el vegetarianismo. Más tarde apareció en campañas a favor del trato humanitario a los animales. La salida de Amanda Righetti se debió a un conflicto contractual, aunque su salida de la serie se explicó como parte de un cambio narrativo natural. Más tarde surgieron informes de problemas en la renovación de su contrato. A Righetti le ofrecieron un piloto en otro proyecto y decidió marcharse tras el final de la temporada 6. Se sentía como el momento adecuado para irme, dijo, aunque los fans aún no estaban listos. Los trajes de 3 piezas de Jane fueron hechos a medida. Simon Baker trabajó con el diseñador de vestuario Dan Lawson para crear el ahora icónico guardarropa de Patrick Jane. Cada chaleco fue ajustado a medida y cosido a mano, y Baker incluso opinó sobre las telas. La idea era separar visualmente a Jane del resto de los personajes de las fuerzas del orden. La serie casi tuvo un spin-off. CBS barajó la idea de un spin-off titulado CBI, San Diego, en 2013, siguiendo a otro equipo de agentes resolviendo crímenes en la frontera. Se escribieron guiones, pero después de que las audiencias de The Mentalist bajaran tras la muerte de Red John, el proyecto fue archivado discretamente. El salario de Simon Baker fue uno de los más altos de la televisión en abierto. Para la temporada 4, Simon Baker ya era uno de los actores mejor pagados del prime time. CBS le ofreció una extensión de contrato que, según informes, ascendía a $30 millones por varias temporadas, incluyendo puntos de sindicación. Este acuerdo masivo reflejaba no solo su poder como estrella, sino también el éxito global de la serie. Robin Tunney usó sus propias joyas en la serie. En varios episodios, Robin Tunney llevó sus anillos y pulseras personales como parte del vestuario de Lisbon. En una ocasión explicó que eso la ayudaba a anclarse emocionalmente al personaje. Los anillos se convirtieron en una especie de amuleto de buena suerte durante los 7 años que duró la serie. El equipo escondía pistas en los decorados de fondo. A lo largo de la trama de Red John, el equipo colocó a menudo pistas sutiles en el fondo.
como caritas sonrientes, objetos rojos o referencias a personajes shakespearianos. Los fans más observadores han encontrado estos huevos de Pascua en la decoración de oficinas, escenas del crimen e incluso recortes de periódicos en los tablones. Hubo un consultor mentalista de la vida real. Para que las habilidades de Jane resultaran creíbles, los guionistas consultaron al mentalista real Luke Jermey. Asesoró al equipo sobre lectura en frío, microexpresiones y técnicas de hipnosis, ayudando a mantener los métodos de Patrick Jane anclados en el realismo, aunque parecieran magia. La escena final de la boda se rodó en una sola toma. La emotiva escena de la boda entre Jane y Lisbon, en el final de la serie, se filmó en una única toma. Según Tony, fue tan honesta que no necesitábamos repetirla. La sonrisa final entre ambos fue genuina, y no estaba en el guión. Una despedida tanto de los personajes como de los actores. El elenco se hacía bromas entre tomas. Detrás de cámaras, el reparto mantenía una guerra constante de bromas. Baker una vez sustituyó el guión de Owain Yeoman por puro galimatías, provocando que Yeoman se quebrara a mitad de la toma. Amanda Righetti escondía sándwiches de atún en cajones del set. El ambiente ligero ayudaba a equilibrar los temas más oscuros de la serie. Una fan resolvió un caso real inspirándose en Jane. En 2014, una fan canadiense supuestamente utilizó la observación y las claves de comportamiento aprendidas viendo The Mentalist para ayudar a identificar un caso de fraude en su trabajo. Atribuyó el mérito a los métodos de Patrick Jane y dijo: «Me di cuenta de que la gente siempre te muestra quién es. Solo tienes que saber verlo». La relación entre Rigsby y Van Pelt se inspiró en chismes del equipo. Los productores notaron que Owain Yeoman y Amanda Righetti tenían una química natural y un intercambio juguetón fuera de cámara. Los guionistas se apoyaron en eso y desarrollaron el romance en pantalla de Rigsby y Van Pelt como respuesta. A los fans les encantó la relación, aunque Yeoman bromeó una vez: «No soportábamos los pedidos de almuerzo del otro». El final de la serie se filmó con total secretismo. Para evitar filtraciones, solo un número limitado del equipo tuvo acceso al guión final de la boda. Las escenas se rodaron en un set cerrado con personal mínimo. Ni siquiera los actores invitados sabían cómo terminaría. Baker y Tony describieron el rodaje de esos últimos momentos como emocional y surrealista. Simon Baker nunca ha visto el final. En varias entrevistas, Baker admitió que no ha visto el episodio final de la serie. «Yo lo viví. Sé lo que pasa», dijo. Le resulta difícil verse a sí mismo y prefiere conservar los recuerdos del set en lugar de analizar el resultado como un fan. Patrick Jane estuvo a punto de ser mago, no psíquico. En los primeros borradores, Jane fue imaginado como un ilusionista al estilo Las Vegas que usaba trucos de prestidigitación para manipular a los sospechosos. Heller finalmente se inclinó por la idea de un falso psíquico con trauma y culpa, pero las raíces del ilusionista permanecieron en los trucos con cartas de Jane y su presencia escénica hipnótica. Simon Baker le tiene miedo a las armas en la vida real. A pesar de manejar armas de fuego con frecuencia en la serie, Baker se siente incómodo cerca de armas reales. «Las odio», admitió en una entrevista. Por eso Patrick Jane rara vez lleva un arma, y en cambio se apoya en juegos mentales y psicología para desarmar a los sospechosos. Una decisión intencional tanto del actor como de los guionistas. Bruno Heller escondió huevos de Pascua literarios a lo largo de la serie. Un proyecto de fans reveló que muchos títulos de episodios hacían referencia a obras o personajes literarios, incluidos The Scarlet Letter, Blood Brothers y Strawberries and Cream. Heller, amante de la literatura, integró estas referencias para sugerir temas más profundos sobre culpa, justicia e identidad. El elenco asistió a talleres inspirados en terapia para fortalecer los personajes. Antes de la temporada 2,
el elenco principal participó en ejercicios guiados de rol para comprender mejor el trauma, la pérdida y la represión emocional. Estos talleres ayudaron a crear la química compleja entre Lisbon, Jane, Cho y Rigsby, y permitieron a los actores improvisar matices emocionales sutiles en escenas serias. Robin Tunney se llevó por accidente la placa de Lisbon a casa. En más de una ocasión, Tunney olvidó quitarse la placa de utilería de Lisbon y condujo a casa con ella aún sujeta al cinturón. Recibí miradas raras en Trader Joe's. Bromeó en una sesión de preguntas y respuestas. Más tarde, Seguridad dijo en broma que tenía más autoridad que la seguridad de CBS. El set de The Mentalist fue reciclado de otra serie de CBS. El interior del CBI se construyó originalmente para Shark, otro drama criminal de CBS, protagonizado por James Woods. Tras la cancelación de Shark, el estudio reutilizó la estructura y actualizó los colores para The Mentalist, añadiendo nuevas paredes de cristal y un aspecto más tecnológico. Simon Baker nunca vio The Devil Wears Prada. Baker interpretó a Christian Thompson, el encantador periodista que coquetea con el personaje de Anne Hathaway en The Devil Wears Prada. A pesar del enorme éxito de la película, Baker reveló en 2021 que nunca la había visto, diciendo: «Soy raro con ver mis propias cosas. Me incomoda». Y ahí lo tienes. 35 de los datos más sorprendentes, curiosos y francamente fascinantes sobre The Mentalist. Desde bromas secretas hasta inspiraciones de la vida real, no fue solo un drama policial, fue un mundo construido sobre detalles, actuaciones y un poco de juego de manos. ¿Cuál dato te tomó más por sorpresa? ¿Llegaste a adivinar la identidad de Red John antes de la gran revelación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te obsesionan los secretos detrás de cámaras tanto como a nosotros, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte para más análisis profundos de tus series favoritas.